Hola, buenas noches a las alumnas y a los alumnos de la Universidad Santander. Soy la licenciada Evelyn de los Santos Bojorquez. Soy su asesora en materia de medicina legal dentro de estas 4 semanas, precisamente. El motivo por el cual se convino reunión es precisamente para abordar los temas más importantes de nuestras. Es bastante extensa y es una de las más importantes y apasionantes precisamente como es la medicina legal. Esta es bastante amplia, es extensa. La ciencia es auxiliar del derecho y combina los conocimientos tanto médicos como legales, ¿no? La medicina legal ha existido antiguos desde los antecedentes que tenemos nosotros directamente con el Imperio Romano, donde se dan todos estos, digamos, todos ciencias precisamente para poder tener un orden y poder auxiliar al derecho a llegar a la. Cuando nosotros pensamos en medicina legal, lo primero que se nos viene a la mente es una morgue, es un cuerpo, es personas arreglando cuerpos, tal vez. La medicina legal no es solamente eso, es parte de la medicina legal, pero no es en su total de la misma. La medicina legal también es auxiliar en el derecho laboral y en el derecho que se puede pensar. En el derecho laboral, la medicina legal funge como precisamente determina si se está hablando de un accidente de trabajo o de una enfermedad de trabajo. Ustedes saben que en la Ley Federal del Trabajo se encuentran constituidas incluso tablas específicas de enfermedades por determinadas actividades laborales, así como también incapacidades a consecuencia de un accidente de trabajo. Pues bien, para la situación de accidentes o enfermedades laborales se necesita la intervención de un médico. También cobra precisamente relevancia esta ciencia. Y en segundo término, también a determinar, por ejemplo, si una persona está apta mentalmente y cuando se trata de un testamento, es decir, si la persona no tiene alguna presión, amenaza en su medio o cualquier otra enfermedad mental que pudiera hacer a esta persona incapaz. Entonces, la medicina legal no solamente abarca el ámbito penal, en el ámbito civil y en el ámbito laboral, ¿ok? La medicina legal, como combina estos dos conocimientos, medicina y derecho, constante cambio. Esta ha sido una de las ciencias auxiliares más antiguas del derecho. Pues actualmente, pues también tiene ciertos cambios, ¿no? Donde, pues, entrar a estudios más específicos, como por ejemplo la cuestión de la genética, la hematología forense, que es el estudio de la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, en consideración esta parte de qué estudia la medicina legal y para efectos de qué nos sirve abogados. En nuestro ámbito precisamente de derecho, en todo momento de cualquier ciencia auxiliar, por ejemplo, en el caso de la estadística, en el caso de caso de la administración, pues bien, pasa lo mismo precisamente con la medicina. Obviamente nosotros tendríamos que verificar cuál es la situación por la cual nosotros estamos analizando determinado caso, la forma en la cual, pues obviamente nosotros tenemos que estos conocimientos, ¿ok? Y pues al final de cuentas poder saber, ¿no? Cómo vamos a resolver un caso. Al final de cuentas lo que se busca es que al momento digamos, un pronóstico, digamos así, o bien alguna situación que pueda suceder respecto a si una pues falleció por un impacto, por ejemplo, de arma de fuego, entrada donde fue el orificio de salida, pues también es importante que el médico legista lo pueda determinar. Entonces, ¿cuál es el documento más importante dentro de la medicina legal a través de la cual se cosas muy importantes para la medicina legal?
el tiempo de muerte y causa de la muerte. Esos son los dos aspectos más importantes que se tienen que estudiar de cómo una persona, pues desgraciadamente pierde la vida. Pues bien, el momento es llamado cronotanato diagnóstico. El cronotanato diagnóstico lo indica es crono significa tiempo, thanos significa y logia, ciencia. Entonces, el cronotanato precisamente deriva del estudio del tiempo que tiene una fallecida, ¿ok? Este cronotanato diagnóstico tiene que hacerlo precisamente un legista. Y lejos de lo que nosotros podamos entender, tiene diferentes aspectos y ámbitos de estudio. En nuestro país es conocido, en otros países también es conocido como medicina forense, ¿no? Entonces, bastante vasta, sí es algo que no está tan fácil decir, bueno, es que hay criterios al momento del estudio. No, esto va a depender y a variar circunstancias del hecho. No es lo mismo que una persona desgraciadamente fallezca, ya sea por algún no sé, por ejemplo, un ahogamiento, en este caso, o bien una haya fallecido, por ejemplo, por muerte natural, por muerte súbita o por muerte violenta. Muertes. La muerte natural, como su nombre le indica, es por alguna causa que pues desgraciadamente haya perecido y perdido la vida, llámese que haya tenido alguna enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Por ejemplo, la muerte súbita es conocimiento de que la persona haya tenido alguna afección de salud, sin embargo, esta sucede, hay que investigar, y la muerte violenta, que es aquella donde necesariamente hay situación de violencia, un accidente, no sé, un homicidio, ¿no? Todo lo que implica precisamente que probablemente se está cometiendo. A eso le llamamos muerte violenta, o bien en todos aquellos casos en los que un agente que pudo haber ocasionado la muerte, un cuchillo, no sé, incluso un bat, un palo de madera, no sé lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos muerte violenta. Y en este caso es importante no perderlo para efectos de pues poder entender, ¿ok? Allá de esta situación, ¿no? Nada más de saber qué es lo que estamos estudiando. Bien, pues en este caso también es importante apuntar, ¿no? Persigue la medicina legal. ¿Qué es lo que busca desentrañar la medicina? Pues bien, primero que nada es importante hacer reconocimiento que es una ciencia. Este es el conjunto de conocimientos de manera ordenada que busca precisamente un caso. La medicina legal se basa del método de investigación científico, ¿ok? A través de él, pues necesariamente tienen que una conclusión, hay una hipótesis planteada precisamente, es decir, la probable persona, pero se tiene que llegar a comprobar. Pero no solo eso, la medicina es únicamente ella, tiene que precisamente auxiliarse de otras ciencias, por ejemplo, en el caso de genética, en el caso de, en el caso de química, todo esto que acompaña precisamente, por ejemplo, cuando a una persona se le está buscando cuál es la causa de muerte. Importante tener ahora sí que clara esta situación. Nosotros, pero no solamente a través de la medicina, sino que esta se tiene que necesariamente auxiliar de otras ciencias, ¿ok? Bien, nosotros también cuando nos de medicina forense, lo primero que se nos viene a la mente pues es una morgue, como ya lo dije, pero esto no es 100% real, ¿no? No necesariamente tenemos que estar en legal, puede trabajar en las fiscalías generales del estado y a través de ellos realizar un peritaje médico legal
a través del cual pueda determinar, también puede determinar lesiones, puede determinar, por ejemplo, en el caso de sexual, si una persona fue víctima de violación, abuso sexual, pederastía, otro tipo de asunto, ¿no? Que nosotros tengamos que ver y como fiscales del Ministerio Público tuviera necesariamente que tener y acudir a la medicina legal. Pues bien, importante señalar que la medicina legal ha venido progresando a lo largo de no puede ser estático, tiene necesariamente que irse desarrollando conforme temática, ¿no? Que se está estudiando. Esta también está robustecida por y jurídicas, es decir, hay un decálogo del perito en medicina un poquito más adelante y que pues obviamente se tiene que conducir con toda la verdad, la legalidad, la objetividad necesaria para poder dar esos conocimientos. Los conocimientos del médico legista no solamente quedan plasmados en un papel, con este sistema en determinado momento, esa persona que suscribió, por ejemplo, el cronotanato, en el peritaje médico general, pues tiene que ir a sostener su diligencia con presencia de un juez, ¿ok? Explicar cuáles fueron los pasos que utilizó para llegar a una conclusión y también a petición de quién se realiza en este caso que haya realizado, ¿ok? No es necesariamente un papel, sino también sustentar. La medicina legal lo que busca es una correcta aplicación en la administración, justicia, obviamente, y pues tener estos servicios a la ciudadanía, precisamente a las víctimas de violencia sexual, de homicidio, de feminicidio, etcétera, ¿no? Bien, importante apuntar que el médico legista ha existido desde tiempos antiguos, es práctica y en determinado momento en, en civilizaciones muy medicina era una especie de magia, ¿no? Que incluso se llevaba a pensar que era una cuestión, ¿no? Pero poco a poco pues fue desarrollándose la ciencia, la observación, con el propósito de curar, de sanar a las personas, ¿no? Y que estos pues conocimientos para pues malas prácticas en este caso, ¿no? En muchas ocasiones pues desgraciadamente la medicina legal tiene que intervenir en cuestiones de analizar casos de negligencia médica de, pues ahora sí que profesionistas que realizan una mala práctica y tienen, ¿no? Y que pues obviamente está previsto como tal en la ley, es decir, médicas, ¿no? Por ejemplo, incluso vamos a poner un ejemplo un poco fuerte, pero les hemos visto tal vez a través de internet o hemos escuchado noticias un poco escabrosas de que en el servicio médico forense, algunos de los practicantes, pues desgraciadamente digamos que realiza actividades sexuales con el... Esta es una responsabilidad y obviamente pues este también es un delito, al fin pues es una cuestión bastante grave, ¿no? Entonces sí es importante tomar en consideración parte de que hay también responsabilidad por parte de los médicos legistas. Busca la medicina legal es que a través de los conocimientos y también, ¿por qué no?, de la experiencia de los doctores, llevarse precisamente a una conclusión, ¿no? El primer documento estipuló precisamente la medicina legal fue a través del Código de Hammurabi. Eso pues es digamos que uno de los primeros documentos de conocimiento que hablaba precisamente de la medicina legal y ha ido evolucionando conforme lo ha requerido la sociedad. Estos no se digamos estáticos, sino que por el contrario tienen que avanzar conforme la sociedad lo va dando, ¿no? Bien, en este caso, ¿cuál es otro documento que se, pues, precisamente como parte de la medicina legal? En general son los dictámenes periciales. En este caso, el médico tiene que realizar su dictamen médico legista.
el documento del que estamos hablando tiene que haber un planteamiento del problema. El problema precisamente en este tipo de documentos es la petición que realiza el fiscal directamente al director de servicios periciales. ¿Qué es lo que le estás pidiendo al médico que puede determinar la edad de una persona, determinar si existe alguna lesión, determinar cómo se encuentra físicamente, ¿no? Son varias las peticiones que se en el Ministerio Público y que el médico legista necesariamente tendrá que y tendrá que tener la intervención precisamente en este documento, ¿no? El legista tiene que comparecer en los juzgados tantas y cuantas veces se lo requieran en este, como parte de la situación de la víctima, o bien el probable como testigo, pues también podrá, en este caso, pues, digamos, conforme a lo que le presente, en este caso, la defensa del probable responsable, ¿no? Entonces, presentarse tantas y cuantas veces el juzgado se lo requiera. Estamos hablando de un juzgado civil o de un juzgado penal, ¿no? En cualquier tipo de juzgados que se lo requiera. Pues es un auxiliar precisamente de la administración de justicia, ¿no? En este caso, un certificador, tener el carácter de certificador, es decir, certifica, tiene plena conciencia de que está, pues, llevándose a cabo, recibiendo a través de los sentidos, ¿no? En este caso de los ojos, ¿no? Y toda su experiencia que puede tener, por ejemplo, de ver un golpe, una contusión, una equimosis, en general es que pueda tener una persona, por ejemplo, en el cuerpo, ellos certifican precisamente la naturaleza y qué lo pudo haber causado. Es necesario también mención que en el Código Nacional de Procedimientos Penales hay un artículo que habla precisamente, a ver, y lo voy a compartir con ustedes en la pantalla, del fundamento del perito. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir actualmente para ser considerada perito? ¿Cuáles son sus obligaciones al momento precisamente? Entonces, nada más de un segundo. Al momento de, pues, ¿no? O comparecer ante un órgano jurisdiccional de manera específica. Cuando hablamos de un perito y a qué se le considera como. Entonces, nada más denme un segundo para compartir pantalla. Ok. El artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos marca precisamente cuándo deben de acudir los peritos a las audiencias a solicitud del fiscal público. Voy a compartir con ustedes la pantalla para efecto de que puedan tener acceso precisamente y podamos leer qué dice el artículo 272, peritajes. El Ministerio Público o la policía con conocimiento de este podrá disponer la práctica que sean necesarios para la investigación del hecho, en este caso el médico legista. El sí al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio. Necesariamente tiene que acudir a desahogar y a defender precisamente lo que pues necesite. Bien, acceso a los indicios. Los dictámenes tendrán en todo momento acceso a los indicios sobre los que versarán los mismos o a los que en el interrogatorio. Y pues también habla precisamente de peritajes y reproducción cuando se pierde la materia de lo que se está estudiando. Y también podemos hablar de, por ejemplo, dice, cuando deben realizarse diferentes peritajes a personas agredidas, que decíamos, o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, deberá integrarse un equipo de profesionistas capacitados en atención a víctimas con el fin de concentrar en una misma vistas que ésta requiera para la elaboración del dictamen respectivo. Este es el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder, en este caso, hablar de peritajes de manera específica, ¿ok?
Si por aquí hay alguna situación que marque de peritos. Decirse que el perito es considerado un auxiliar del fiscal del Ministerio Público, tal como lo establece la Constitución y como lo vemos aquí dentro de la fracción tercera del artículo 131 del delitos penales, donde dice que estarán a cargo precisamente del fiscal, es decir, todo aquello donde tengan que tener injerencia, pues se tiene que hacer precisamente por medio del fiscal del Ministerio Público y los peritos son auxiliares directos. Cuando nosotros estamos hablando de personas especialistas en determinada materia, por ejemplo, en este médicos legistas, ¿no? Es decir, que tienen una acreditación por parte de una y que además, pues obviamente cuentan con la licencia en antropología, en sociología, etcétera, ¿no? Esto va a variar de acuerdo, obviamente, a los pues conocimientos que se tengan y a la profesión que una persona pueda ejercer, ¿no? Importante en este caso hablar de este tipo de peritajes y que necesariamente se tiene que tener la experticia profesión, ¿no? Para hablar de esta situación y que podamos precisamente entender como perito a la persona. No necesariamente se tiene que tener una cédula, pero sí en la mayoría, en este sistema penal acusatorio, sí te a tener un conocimiento profesional. Anteriormente los peritos eran personalmente se dedicaban a la cuestión de, ¿no? Es decir, no tenían que estudiar, digamos, necesariamente, ¿no? Tiene que estudiar para poder tener precisamente la profesión. Le llamamos nosotros perito, ¿no? Y tiene que estar acreditado. Vamos a hablar de la prueba pericial. La prueba pericial en este caso, es decir, como nosotros en determinado momento en una audiencia, una prueba pericial de cualquier índole. Entonces, ustedes la pantalla enseguida. De antemano una disculpa por los comerciales de YouTube. Y vamos a ver entonces, en este caso. A ver, le voy a poner un mute. Que termina el video. Bueno, más bien el anuncio. Bien. A ver, voy a hacer un poquito de pausa porque creo que no estoy compartiendo con ustedes el audio. Déjenme ver, porque no puedo compartir el audio con ustedes. A ver, permítanme, no sé por qué no puedo. Compartir con ustedes. Aquí está. El sonido. Ok, listo. Relacionado a la prueba pericial. Primeramente definimos a la prueba pericial como aquella prueba donde se da la intervención de un experto en una determinada ciencia, arte o profesión, respecto de la cual se aportará al juicio una explicación técnica sobre alguna circunstancia en el juicio. Ahora, ¿en qué arte, ciencia o profesión se puede requerir una pericial? Bueno, esta pregunta tiene cientos de posibilidades, ya que depende mucho del proceso en el que se encuentre uno postulando, será la prueba pericial necesaria.
Por ejemplo, por materia existen periciales que son muy comunes. Ejemplo de ello sería en materia mercantil y laboral. La pericial en materia de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía son muy comunes, pues una objeción común en los documentos que se ofrecen es la relacionada a la falsedad de firma, alteración de documento e incluso niegan la huella dactilar que se encuentran en los documentos ofrecidos. Por otra parte, en materia fiscal puede ser una prueba pericial común la relacionada a la contabilidad, es decir, existen tantos tipos de pruebas periciales como conocimiento especializado existe en el mundo. Ahora, depende mucho de la materia que se esté postulando, serán los requisitos que la ley establezca para su ofrecimiento e incluso para su desahogo, por lo que expondré algunos puntos importantes de acuerdo a los códigos procesales de ciertas materias. Expondré de forma general sobre la materia civil, penal, mercantil y laboral. Primeramente, en materia civil, los requisitos relativamente son pocos comparado con otras materias. En el Código Federal de Procesos Civiles para la República Mexicana se señala como requisitos para su ofrecimiento: 1. Que debe indicarse el nombre completo del perito, así como el arte, ciencia o profesión en la que éste sea experto. 2. Deberá indicarse, en caso que la ley lo requiera, el título que ampara la experticia del perito. 3. Debes acompañar a tu ofrecimiento de tu prueba un interrogatorio o los puntos sobre los que se va a versar tu prueba pericial. En este último punto yo te hago 3 recomendaciones. Primero, platica previamente con tu perito respecto a tu asunto. El periodo de ofrecimiento de pruebas es suficientemente amplio para que puedas agendar una cita con el perito y le plantees la problemática. Así él podría incluso hacerte recomendaciones para el interrogatorio. 2. Tu interrogatorio al perito no debe ser técnico. No obstante las recomendaciones que pueda hacerte el perito, recuerda que el experto es él, por lo que procura plantear tus puntos de forma general y entendible para cualquier persona. 3. Ten en mente lo que pretendes acreditar. Procura que los puntos sobre los que va a basarse tu pericial sean los indicados para acreditar tus pretensiones o tus defensas y excepciones. Ahora bien, la ley no explica los pasos prácticos que prosiguen a la prueba pericial. Sin embargo, te los explico. Una vez que admiten tu prueba pericial, le darán vista a tu contraparte, es decir, darán un derecho de réplica a tu contrario para efectos de que amplíe los puntos de la pericial e incluso que proponga a su propio perito. Una vez hecho lo anterior, se requerirá que tu perito se presente al juzgado para que proteste su cargo y que conduzca con probidad en el proceso. Ahora bien, dependiendo del tipo de peritaje que esté solicitando, el juzgador podría señalar un día y hora específico para su desahogo, o en su caso se desahogará de forma general con las demás pruebas en tu audiencia de pruebas y alegatos. Para no extender el video demasiado, indicaré sobre las materias las consideraciones especiales que se tengan al respecto. En materia penal, las periciales se producen durante los actos de investigación y también durante el proceso. Sin embargo, su exposición se realizará conforme a las reglas de la testimonial. El Código Nacional de Procesos Penales determina que los peritos deben explicar sus peritajes en la etapa de juicio, en donde ambas partes podrán interrogarla en relación a su dictamen. Dicho interrogatorio seguirá las mismas reglas de la testimonial. Pasando a la materia mercantil, se debe tener cuidado con ciertos aspectos, tanto en el ofrecimiento de la prueba pericial como en su desahogo. No obstante de que la materia civil y la mercantil comparten cierto parecido, la materia mercantil es bastante más estricta en derecho por cuanto a las pruebas. Como primera diferencia, una obligación en el ofrecimiento de pruebas en general en la materia mercantil, a diferencia de otras, es que las pruebas, incluidas la pericial, debe indicarse el objeto que se pretende acreditar. Si en tu ofrecimiento de pruebas no realizas la indicación anterior, tu prueba será desechada. Así también deberás indicar en tu ofrecimiento de pruebas el título o cédula profesional con que se ostentará tu perito. Ahora bien, algo con lo que se debe tener un especial cuidado en la prueba pericial en materia mercantil son los términos que establece el artículo 1253 del Código de Comercio, tanto para la protesta del cargo del perito como para la presentación del dictamen ante el juzgado, ya que los plazos se consideran directos, es decir, no llevan las reglas de las notificaciones como en materia mercantil normalmente se usan. A mayor ilustración, supongamos que te notifican la vista de la contestación de demanda en un juicio ejecutivo mercantil. Tu término es de 3 días contados desde que la notificación surtió sus efectos, lo que en materia mercantil sucede un día después de haberse realizado la notificación. Ahora bien, comparativamente, el plazo para que un perito presente su dictamen se cuenta desde el momento en que se dio la aceptación del cargo, computándose el plazo al día hábil siguiente. Para mayor información al respecto, consulten la tesis de jurisprudencia de rubro, dictamen pericial en el juicio ejecutivo mercantil. El plazo para su rendición debe computarse a partir del día hábil siguiente a la fecha en que el perito presente su escrito de aceptación y protesta del cargo.
Finalmente, en materia laboral, tenemos como regla especial que, como todas las pruebas en esta materia, deberá rendirse en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, con la reciente modificación a la Ley Federal del Trabajo, todas las pruebas deberán solicitarse desde el escrito de demanda y en el escrito de contestación de demanda en su caso. La pericial se recibirá en audiencia de conformidad con la ley anterior y la actual, pues no se modificó ese aspecto en la reforma. Bueno, pues este video sería todo. No olviden suscribirse al canal para apoyarnos y generar más. Bien. Bueno, en este caso, a ver, voy a poner el stop. Ok. En este caso es importante, si bien es cierto, estamos hablando, bueno, el video habla de cuestiones mercantiles, en un poco, ¿no? En este punto, es importante aclarar que en este caso el peritaje médico legista corre la misma suerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que el objeto de estudio necesariamente en el médico legista es la persona, ¿ok? Por ejemplo, en grafoscopía o en documentoscopía puede ser un pagaré, un cheque. En el caso del médico legista, quien es el objeto de estudio es necesariamente un humano, ¿no? Vamos a analizar si hay una enfermedad, si hay una lesión, si hay una causa de muerte, ¿no? Al igual que, como lo establece el video, hay precisamente ciertos tiempos que deben de respetarse para efecto de poder presentar un peritaje. Como ustedes lo escucharon también, el perito, como se los dije anteriormente, tiene que estar debidamente identificado con cédula para que esto pueda surtir efectos de manera adecuada y no ser considerada como una prueba nula. ¿Qué significa una prueba nula? Que no tiene precisamente los requisitos con los que se tiene que cumplir y que obviamente se estén pasando por alto por alguna circunstancia distinta, ¿no? Entonces, siempre es importante en este caso poder tener en consideración esta parte donde se tiene que cumplir con estos requisitos de ser un profesionista en la materia y que pues se pueda hablar precisamente de esta situación, ¿ok? Quiero enseñarles también otro video. Bueno, primero que nada voy a compartir con ustedes el link del video aquí en el chat para efecto de que puedan estudiarlo con mayor detenimiento. A ver, aquí está. Se los dejo en el chat para que ustedes puedan acceder también. Y nada más un segundo. Para efecto de entrar un poquito más en materia de medicina legal. Ok, cuando nosotros escuchamos la palabra forense, ¿qué nos imaginamos? En muchas ocasiones, como les digo, también se le llama medicina forense. Forense significa fuera. Se trata de todos aquellos especialistas o profesionistas que tienen que ir precisamente a realizar sus actividades a campo, a trabajo de campo, le decimos nosotros. Trabajo de campo significa que no tienes que estar en la oficina, sino que tienes que ir a buscar precisamente tu objeto de estudio. En el caso de la medicina forense, como ya lo dijimos, pues es el cuerpo humano, ¿no? Para efecto de poder tenerlo. Entonces, voy a compartir con ustedes este video también acerca de qué es forense, qué significa forense, ¿ok? Cuando eras adolescente, ¿te gustaban los programas de investigación, CSI Miami? ¿O pasar las tardes jugando Silent Hill? ¿Te imaginas en la escena del crimen, investigando, analizando datos, y te sentías emocionado? Te digo que la carrera Ciencias Forenses es para ti. Pero primero, ponte en modo investigador y revisa lo siguiente. Es interesante recolectar evidencia, pero además debes tener intereses en el derecho, ciencias naturales, anatomía, química, etc. Así que pregúntate, ¿cuál de todas te llama más la atención? Cuando lo descubras, podrás enfocarte en esa y ser el mejor. Pero si tienes preferencia por una o más, investiga, explora cada una y así podrás decidirte. Podemos pasar al siguiente punto, aptitudes. Imagina estar en el área de investigación y tienes mucha evidencia. Debes organizarla y darle un sentido. Entonces, ¿cómo es tu pensamiento crítico? Quizás no te llame la atención la investigación,
sino analizar las evidencias. Pero ojo, debes tener mucho cuidado en no contaminarla, pues un error y toda la investigación cambiaría. Siempre sé honesto sobre lo que investigues, para que se haga justicia y seas un héroe. Ser una persona detallista es muy valioso, pues con algún detalle que se omita, puede que el crimen no se resuelva. El campo de acción es variado, no solo se limita a analizar evidencia, te mencionaremos algunas posibilidades. Ayudar a las víctimas de algún delito o elaborar estrategias para evitarlos. Por ejemplo, hacer mapas en el caso de que hayan varios delitos con pautas repetitivas. Para que te sientas más emocionado por esta carrera, estas son algunas materias que verás. Teorías del crimen, justicia penal, ética y profesionalidad en la justicia penal. Estas son algunas universidades que podrías estudiar ciencias forenses. Big Dream. Yo elijo mi carrera. Bien, ¿por qué les puse este video? Porque efectivamente, como aquí lo dice, médico legista es precisamente también considerado, como les digo, medicina forense. Hay que tener un conocimiento crítico, hay que tener pasión por la investigación, hay que ser muy acucioso precisamente al momento de la investigación y sobre todo al momento de la conclusión. No perder de vista que lo que un médico legista pueda determinar puede cambiar el rumbo de una investigación. Es decir, puedes realmente hacerle justicia a la víctima o bien por el contrario, puedes incluso caer en responsabilidad penal por el hecho de no hacer tu trabajo conforme lo marcan las leyes, ¿no? En este caso, y que obviamente por muchas circunstancias pues se deja de actuar conforme a derecho, tomando en consideración, como les digo, que hay una gran responsabilidad porque precisamente son considerados auxiliares del fiscal del Ministerio Público al momento de administrar justicia, ¿ok? Quiero compartir con ustedes el decálogo precisamente del médico legista o del médico forense para efecto de analizar precisamente cuáles son las características con las que tenemos que cumplir al momento de pues llevar a cabo los estudios como médicos legistas y que no debemos perder de vista. En muchas ocasiones pasamos precisamente por alto estas circunstancias. Sin embargo, siempre que nosotros pues podamos hacer en mayor o menor medida, ahora sí que apegados a nuestra profesión, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, déjenme nada más. Voy a compartir igual la pantalla con ustedes para efecto de que ustedes puedan tener un poquito más de visión acerca de qué estamos hablando. Ok, aquí está. 1. Actuar objetivamente, con ciencia, veracidad de testigo y ecuanimidad de juez. Es decir, actuar siempre conforme a derecho sin tener ninguna preferencia por ninguna de las partes, ¿no? 2, abrir los ojos y cerrar los oídos, es decir, observar, ¿no? Y no hacer caso de los dimes y diretes que pudiéramos encontrar, ¿no? En la escena del crimen, sino por el contrario, estar atentos a lo que se está haciendo, no dejarse influir por las presiones de las partes. Objetividad, es decir, sagacidad para valorar los datos, tener ese criterio, ese ojo clínico para saber qué es verdad y qué es mentira. 3, considerar cada caso aisladamente, individual y correctamente. Fidelidad escrupulosa en lo que se observa y se describe. No todos los casos son iguales, chicos. Cada caso va a tener su particularidad y obviamente va a tener, en este caso, que analizarse desde ese punto de vista. Un feminicidio no siempre va a ser de la misma manera, un homicidio no va a ser de la misma manera. Entonces siempre hay que tener pues ese ánimo de pues poder analizar, ¿no? Pero de manera muy crítica y de manera pues adecuada. 4, sumar el mayor número de hechos y pruebas y no basarse en uno aislado. Las partes proceden por análisis fragmentario, el médico legista por síntesis y correlación lógica. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que es conforme a lo que se vaya encontrando en el cuerpo. No puede ser por algo distinto, sino por lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. 5, proceder con método, dividir el problema en tantas partes como es posible, analizar cada una y resolverlas de la más simple a la más compleja, hacer una revisión completa, objetiva, comprobar y diferenciar.
Ustedes saben que no solamente basta con el dicho, sino que hay que comprobarlo, ¿no? Y además, pues hay que confrontarlo. No solamente la teoría es la que reina, sino también la práctica, ¿no? Como nosotros vamos a correlacionar precisamente este peritaje médico legal con lo que encontramos. No fiarse de la memoria y desconfiar de la imaginación, así como de las hipótesis complicadas. En este caso, siempre, siempre anotar todo lo que nosotros veamos, ¿no? 7, la diligencia de inspección debe ser metódica y completa, no se nos debe de pasar nada, sobre todo cuando estamos hablando de buscar causas y tiempo de la muerte, analizar todos aquellos indicios que se puedan encontrar, desde restos cadavéricos, desde señales de muerte, ¿no? La rigidez cadavérica, todo lo que podamos nosotros ver, precisamente para analizar qué es lo que le sucedió a esta persona. 8, para redactar el dictamen, saber, analizar, sintetizar, pensar con claridad, escribir con precisión, informar simple y claramente. Muchas veces, lejos de lo que pudiéramos pensar, los documentos de 10 hojas son los mejores, pues no, basta con que seas muy preciso y muy directo, ¿no? Sin tanto recoveco, sino ir directamente al grano para poder concluir de manera adecuada. 9, concluir con medida, ni con timidez, ni con temeridad. No afirmar, sino lo que se puede probar científicamente. No sobrepasar el dominio de las propias atribuciones. Como en este caso el numeral lo indica, pues obviamente no salirnos de lo que nosotros estamos analizando y por el contrario, pues ser muy acuciosos precisamente. Y 10, peritar es problema de técnica, ciencia, paciencia, experiencia y conciencia. No sacrificar los intereses de la justicia por el espíritu del cuerpo, clase o por el orgullo profesional. Entonces, en este caso siempre es importante tener en consideración la experiencia, obviamente, y también los conocimientos que nosotros hayamos adquirido para poder entender qué es lo que está pasando al momento de tener enfrente de nosotros una pues evidencia. Bien. En este caso es importante apuntar también que el médico legista puede ser, por ejemplo, también un especialista en psiquiatría, en toxicología, que entra precisamente también dentro de la medicina legal. Es decir, si alguna persona es afecta a ingerir bebidas embriagantes, a ingerir alguna sustancia tóxica, saber de qué estamos hablando. También, pues, se encarga del estudio de la mente, ¿no? Si hay alguna enfermedad que pudiese tal vez nublar la conciencia al 100% del probable responsable. Acuérdense que algo que se llama inimputabilidad. La inimputabilidad es aquellos a los que no se les puede atribuir un delito porque se considera que hay alguna falta de conciencia, digamos, ¿no? Que hay alguna enfermedad mental que pues podría ser a favor del probable responsable al decir que por esta situación psiquiátrica pues no midió las consecuencias de la actividad o de la acción que está realizando y que por esas situaciones que se llevó a cabo el delito. Y esto puede ser pues hasta cierta forma beneficioso para él al decir que pues no tenía plena conciencia de lo que está hablando. Pero no solo eso, en este caso la medicina legal también se auxilia precisamente de la tanatología forense. ¿Qué es la tanatología forense? Tanato significa muerte, logos, logía, ciencia, es decir, la ciencia de la muerte, ¿no? Esto se refiere precisamente cuando nosotros hablamos de tanatología. Esta tanatología, lejos de lo que se puede pensar en muchas ocasiones, pues ayuda precisamente a los familiares de las víctimas a entender, digamos, de alguna manera sana la muerte, ¿no? Y utiliza todos sus conocimientos para que pueda determinar si puedan tener, digamos, pues, un final hasta cierto punto, pues, adecuado, ¿no? Las familias, porque en muchas ocasiones pues no pueden hacerlo, ¿no? Entonces por eso estamos hablando precisamente de la tanatología forense de esta manera, ¿ok? Voy a compartir también un video con ustedes que nos habla de manera muy breve de qué se trata la tanatología y cuál es su ámbito de estudio. Entonces, solo denme un segundo. Para efecto de poder compartir con ustedes.
Ok, aquí está. Comparto con ustedes el video también. Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes, un martes más, juntos de Thanato Tips. Caí en cuenta de algo muy importante. Llevamos ya 14 Thanato Tips por ahí y no les he dicho exactamente qué es la tanatología. Claro que muchos de ustedes ya son lectores de mis libros y entonces ahí han descubierto justo lo que tanatología significa. Etimológicamente, thanatos muerte, logos tratado, pero por favor no confundan la tanatología con un tratado sobre la muerte. La tanatología nos habla de la vida, de cómo vivirla con responsabilidad, enfrentando el difícil reto que es la pérdida de un ser querido o sufrir un despido, una traición, una infidelidad, la muerte de una mascota, una mudanza, la pérdida de una situación económica, muchas situaciones en la vida que impliquen dolor. El dolor te mete en un proceso. Hasta ahí no hay nada voluntario. Tú no elegiste perder, tú no elegiste que te doliera y este proceso es el proceso de duelo. Pero ahí, en ese momento, tú no estás atrapado, porque ahí sí viene lo que tú puedes elegir. ¿Con qué actitud enfrento lo que me pasó? Esta pérdida dolorosa que puede ser inhabilitante, pero que también puede ser un camino de crecimiento. La tanatología es una disciplina que te acompaña en el dolor, que a veces te da ese empujoncito cariñoso, a veces te jala, pero siempre busca que le resignifiques lo que te pasó y le des un sentido al dolor, para que no sea un dolor estéril como un dolor de muelas que no te trae nada bueno consigo, que sea un dolor de parto y que lo que hayas de traer a la vida sea un tú mismo corregido, aumentado. Ese dolor, ese duelo en el que estás, es un proceso que se sigue en 5 etapas. Ya las describimos anteriormente en otros Thanato Tips, pero algo que es muy importante es saber que el duelo es sin pausa, pero sin prisa. Si yo quiero correr en el duelo, saltarme etapas, terminarlo rápido, hacer un duelo de microondas o un duelo express, lo más probable es que no lo haga bien. Si yo vivo cada etapa y paso a través del dolor, entonces podré decir que elaboré mi duelo y que he crecido con ello. Para mí, un gran compañero en el proceso de duelo es Cómo curar un corazón roto. Este libro que les comparto va ya en su 13ª reimpresión y que me tiene muy satisfecha. Cómo curar un corazón roto es un tanatólogo de buró que me encantaría que todos ustedes lo tengan. Y lo encuentran en librerías aquí en México, pero también lo pueden encargar por Amazon o electrónico en iBooks, Google Play. Está ahí para ustedes. Ojalá que reciba yo sus comentarios acerca de cómo curar un corazón roto y aprendan junto con él que cuando un corazón se rompe no es que se haga pedazos, se abre para que le quepan más personas. Bueno, lejos del comercial del libro de la autora, bueno, eso era lo que quería comentarles, ¿no? Tanatología, como lo sabemos nosotros, es el estudio de la muerte, pero el estudio de la muerte enfocado precisamente a buscar aliviar el dolor de las víctimas, ¿no? Las personas que quedan desgraciadamente afectadas por un delito, llámese delitos de ámbito sexual, por ejemplo, víctimas, en este caso niños o madres que están buscando personas, de personas desaparecidas o madres e hijos de personas que mueren por un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tanatología también forma parte de esta medicina legal, de esta medicina forense y siempre va a buscar, obviamente, pues resarcir hasta cierto punto el daño de lo que hubiese sucedido en este caso. Entonces, por eso siempre es importante tener en consideración esta parte, ¿ok? Bien,
Además de eso, como yo les decía, habrían tres tipos de muerte: muerte súbita, muerte natural y muerte violenta, pero también hablamos de algo que se llama la agonía. La agonía en este caso es un estado que precede a la muerte, es decir, es la antesala de la muerte, desgraciadamente, ¿no? Y que obviamente esto se va, digamos, avecinando la muerte y se hace de manera gradual, ¿no? Etimológicamente, precisamente agonía significa lucha. Ujú. Es un conjunto de desafíos, de alegrías y pérdidas. Es un proceso dinámico que precisamente llevan las personas. Es un periodo de adaptación y es un ajuste continuo para poder mantenerse, ¿no? En este caso, como decía Weisman, la duración de la vida está gobernada precisamente por necesidades de la especie, la existencia limitada de los individuos, que sería un lujo sin una correspondiente ventaja evolutiva, ¿no? Entonces, en este caso, pues ha crecido desgraciadamente en México la incidencia delictiva y con ello pues las causas de la muerte por muertes violentas desgraciadamente, ¿no? Algunos de los síntomas de la agonía, ¿cuáles son? Bueno, en este caso, por ejemplo, confusión, puede ser agitación, en este caso puede ser la presencia de alteraciones en la visión, puede ser una visión borrosa, por ejemplo, disminución precisamente al tragar o de la deglución, disminución en la conversación, desorientación, boca seca, alucinaciones, debilidad en las extremidades, periodos cortos de atención, etcétera, ¿no? Entonces siempre es importante tomarlo en consideración. Como, digamos, de manera muy coloquial pudiéramos determinar la muerte de una persona, pues no hay respiración, la falta de pulso, la falta de latidos en el corazón. Esos son algunos de los síntomas, pues, más, digamos, comunes, ¿no? Para poder determinar que una persona desgraciadamente ha perdido la vida, obviamente, y que, pues, es en este caso, pues, tiene que verificarse qué es lo que está sucediendo. También dentro de la clasificación de las muertes se encuentra la muerte súbita o inesperada, que pues son aquellas que no tienen una razón aparente. Hay una muerte reciente, es decir, que acaba de iniciar el proceso; una muerte lejana, que se aplica cuando el cuerpo ha iniciado el proceso de putrefacción después de cierta cantidad de horas. Ustedes saben que conforme van pasando el tiempo, la rigidez cadavérica es más notoria. La rigidez cadavérica se refiere precisamente a la forma en la cual un cuerpo puede ponerse duro, puede ponerse resistente, ¿no?, al movimiento, y además empiezan a aparecer algo que se llama livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas precisamente son moretones en distintas partes del cuerpo, dependiendo obviamente de la posición en la que la persona haya perdido la vida. Por ejemplo, si esta fue boca arriba, la mayoría de, en este caso, las livideces cadavéricas, que son morados que van apareciendo en el cuerpo, se presentan precisamente en la espalda, y esta pues necesariamente tiene que ver con la posición en la que la persona pudiese haber quedado en este caso, ¿no? Hay muchos tipos de muerte: muertes por inanición, que es cuando una persona pues no tiene acceso precisamente a alimentos y esto hace que pues el organismo falle; una muerte súbita en el lactante, que es generalmente pues de los 0 meses a los 6 meses o un poquito más. Desgraciadamente, cuando por alguna razón pues un bebé pierde la vida sin una causa aparente, que generalmente en algunas ocasiones se da por falta de respiración, porque ustedes saben que pues digamos, el lactante, al bebé, así se le llama al lactante, pues no puede tener la facilidad que tenemos nosotros como personas de poder respirar de manera adecuada. Entonces, por eso se da esta muerte en el lactante en muchas ocasiones. Puede haber una muerte cerebral, es decir, pues las conectividades del cerebro ya no responden, pero puede ser que la persona esté en estado vegetativo, así le decimos nosotros, ¿no? Estar en estado vegetativo quiere decir que está acostado, postrado en la cama, que no tiene conciencia, pero que se espera que en algún momento el cerebro pueda reaccionar, ¿no? La muerte clínica, que es aquella que está ya diagnosticada por parte de un médico y que pues esta es generalmente ante la ausencia de signos vitales, es decir, ya no tiene respiración, no tiene ¿cómo se dice? Latidos cardíacos, ¿no? Entonces, a esto le podemos llamar necesariamente muerte clínica, y obviamente que pues es un caso irreversible, ¿no? En muchas ocasiones, aunque se pues utilice lo que nosotros conocemos como resucitación, pues en muchas ocasiones las personas ya no responden.
y por esta situación pues se da precisamente esta muerte, pero ya es algo diagnosticado por un médico legista. ¿Ok? Y también en este caso, pues hablamos de heridas. Podemos hablar de contusiones, quemaduras, equimosis. Son distintas cada una de las lesiones. Esto va a depender precisamente del daño que generen en los cuerpos, es decir, en la piel, en los órganos, ¿no? Entonces, sí es importante hablar de estos tipos de lesiones. La Ley Federal del Trabajo también habla precisamente de este tipo de lesiones y en muchas ocasiones, pues es importante poder conocer qué es una equimosis, qué es una contusión, qué es una quemadura, ¿no? Que es una abrasión. Esto va a depender de la forma en la cual haya afectado precisamente al cuerpo. Y finalmente, no dejar pasar el hecho de que en la Ley Federal del Trabajo están estipuladas por medio de una tabla el porcentaje de pensión a lo cual una persona puede acceder, así como la reparación del daño cuando se ve afectada, en este caso, pues alguna parte del cuerpo que pueda dejar huella visible o bien que sea una incapacidad permanente o una incapacidad parcial, dependiendo de lo que haya sucedido, por ejemplo, ¿no? Hablando, por ejemplo, en situaciones de accidentes de trabajo, al igual que en enfermedades de trabajo. Bien, pues esta clase pues se había realizado precisamente con esta intención de poder analizar temas muy importantes de nuestra asignatura. Esta es bastante amplia, es bastante vasta. Lo importante es que sepamos los conceptos básicos, que el médico legista es el auxiliar del derecho en diferentes materias y que lo que busca es precisamente combinar estos conocimientos médicos, pero también los conocimientos legales. Acuérdense que los médicos legistas están regidos precisamente también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual los obliga a tener que cumplir con ciertas obligaciones para poder llevar a cabo la administración adecuada de justicia. Bien, en este caso, pues doy por terminada la clase, no sin antes recordarles necesariamente que nuestra asignatura pues ya está próxima a terminar, por lo que es importante que obviamente ustedes sigan avanzando pues en los portafolios, en las actividades, en los exámenes de la plataforma para efecto de pues no tener retardo precisamente en nuestra asignatura. Esta termina precisamente el 18 de junio. Y pues mientras más podamos avanzar en la, digamos, en la plataforma, pues mucho mejor. Su servidora queda a su disposición en la retroalimentación de cada una de sus actividades o bien en mi dirección de correo electrónico institucional evsantos@unisan.edu.mx. Entonces quedo a su disposición para cualquier duda y aclaración y también respecto a los conceptos y a los temas que estamos viendo. Que tengan muy buena noche.